La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. En Cable Brasil, Fe Televisión y también, por supuesto, la plataforma de las redes sociales y por esta emisora que dice que te llena con la bendición del Evangelio de Cristo, Plenitud 94.7 FM. Vamos a continuar con aquella historia que dejamos en suspenso allá en el libro de Daniel, capítulo 4. Durante 2 domingos antepasados estuvimos tratando este relato testimonial del rey Nabucodonosor, en el cual hemos visto importantísimas enseñanzas que nos trae este relato, que aunque en el capítulo 4 no aparece como un orden cronológico, tiene un orden teológico importante en relación al reconocimiento del eterno, del soberano, del único Dios altísimo que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios siempre ha sido, es y será. Amén. Entonces, en ese contexto, nosotros teníamos en este momento de predicación como título de este mensaje: nuestro Dios altísimo, fiel y soberano, reconocer su verdad y justicia quebranta toda altivez. Nuestro Dios altísimo, fiel y soberano, reconocer su verdad y justicia quebranta toda altivez. Y allí, mis amados hermanos, estábamos fascinados de alguna manera también, porque es una historia que la pudimos dividir en esta miniserie en 2 suspensos. El primer suspenso, cuando se interrumpe la comodidad de aquel rey pagano que se pavoneaba en su palacio y le acontece que de repente le llega aquel sueño, aquella visión que lo pone en una actitud de desesperación, de angustia, y por la cual buscará ayuda. ¿Quién le pudiera interpretar aquel sueño? Ante lo cual cae toda la sabiduría del imperio babilónico, todo el concurso, todo el desfile de los sabios de aquella época. Quedaron todos realmente avergonzados allí, no pudieron. Y en esa crisis de interpretación aparece el primer suspenso de esta historia. ¿Quién podrá interpretar el sueño? Y allí aparecerá en escena Daniel, profeta Daniel, considerado este libro, entre otros, el Apocalipsis del Antiguo Testamento, a declarar la verdad del Evangelio de Dios. Porque de alguna manera también no hay que perder de vista que todo esto se conecta, todo esto está vinculado a la redención eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aparecerá en esa crisis una solución que la da el mismo Dios con Daniel, interpretando aquel sueño pavoroso de espanto, el sueño de un árbol frondoso, próspero, que súbitamente es destruido, es talado, produciendo una gran conmoción en aquel sueño. Y además el árbol haciendo referencia a un hombre al cual le es cambiado su corazón y le es dado un corazón de bestia, y al cual le acontecen cosas terribles. El sueño lo vimos y lo esquematizamos en 3 momentos. Un primer momento que lo llamamos el esplendor y el derrumbe, el segundo la sentencia solemne, y el tercer momento la declaración universal de la soberanía del Señor. En este contexto, la intervención de Daniel exegéticamente también nos aporta una enseñanza muy importante para nuestros días, que no podemos alegorizar los pasajes que corresponden a la interpretación que Dios ha dado de visiones y sueños. Ya Dios la ha dado, y aquí hay una sola interpretación, que es la que Dios nos ha regalado a través de esta porción de la palabra. Daniel interpreta el sueño, dice: tú, oh rey, eres el que creciste frondosamente, has llegado al cielo, tus dominios, tus confines, y en cuanto a ti, rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, que va a cortar el árbol. Eso se refiere a que tu reino se va a ser cortado por un tiempo, porque va a quedar allí una cepa, pero tú pasarás a ser como una bestia en el campo. Esa sentencia no es de unos ángeles, sino del mismo Dios Altísimo. Le corrige también allí Daniel el relato del rey. Y el segundo suspenso lo dejamos allí, en el consejo que Daniel también le da a este rey. Le dirá en el versículo 27, 26, dice el 27 correctamente. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez
será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y en ese contexto habíamos dejado. Ya hablamos de ese consejo, rescatamos de aquí o enfatizamos que está llamado a la redención, a la justicia, a hacer misericordia, nos lleva y nos conecta con el mensaje del Evangelio del Señor. El Señor también hoy, en esta época, te está dando un consejo. Hay un consejo que está circulando hoy en el mundo, en la humanidad, y es el Evangelio de Cristo, que te dice que Jesús redimió tus pecados, pagó el precio de tus delitos y te quiere y te ofrece por ese sacrificio vida eterna. Ese es el mensaje que anunciamos, y por lo tanto solo tú puedes arrepentirte cuando recibes este consejo de corazón y vuelves tus ojos al Señor. Este consejo queda allí. El problema ya no es de interpretación. El problema ahora es de arrepentimiento y decisión. Y eso es muy importante, hermano, entenderlo. Podemos escuchar la palabra, podemos interpretarla. Vaya que eso es importante, muy importante, hermanos, entender la Escritura. Pero si no lo obedecemos, hermano, si ella no produce frutos de arrepentimiento, si ella no la recibimos como tiene que ser recibida, como palabra de verdad, de poder en nuestros corazones, estamos siendo resistentes a la voz del Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad, quien nos llama a someternos realmente al señorío de la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor hacía alusión a un rey pagano, a un dios pagano, quise decir, porque Nebo, habíamos dicho, era el Dios de la sabiduría, el Dios de la elocuencia, y de alguna manera Dios está también, como pasó en el antiguo Egipto con las 10 plagas, está derrumbando la idolatría de quienes parecen ser la fuente de verdad y de conocimiento del mundo, de los imperios, de las naciones, de quienes se sienten seguros en sus paradigmas, en sus sistemas de creencia y de pensamiento. Ahora esa sabiduría de Nebo, sabiduría que quedó allí, hecha al traste, puesta allí, evidentemente no le podrá defender a este rey. Ya sus designios dependerá de su arrepentimiento, de un cambio en su actitud. Y en esa situación extrema, para aquel rey, aquel árbol frondoso está a punto de derrumbarse, a punto de pasar por algo jamás nunca visto. Y siendo el mismo Nabucodonosor el que experimentó la visión, para que no se la contaran, porque tragándose su arrogancia pudo dejar este testimonio, porque él mismo lo soñó. No podía dudar por lo menos de sí mismo de que no se lo contaron, es él. Por lo tanto, esa visión de esa situación, con interpretación precisa y verdadera, le extiende este consejo que debía ser aceptado. Y es lo que vamos ahora a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasará? Lo dejamos como un capítulo de esta historia que continuará. Por supuesto que usted me puede decir que ya se conoce la historia, pero esto es precisamente una de las grandes enseñanzas que no tiene la palabra del Señor. Proverbios 4:13 nos recuerda: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Proverbios 4:13, para los que tienen hijos, para los que tenemos a cargo y para nosotros mismos, siempre tenemos que tener mucho cuidado de los consejos de la palabra de Dios que recibimos. El Señor quiere que los retengamos, porque en el consejo de la palabra está la vida, está nuestro testimonio. Y en esta realidad se encuentra desafiado este rey. En su misma realidad acontece un compás de espera, usted va a ver allí. Y esta historia que ya conocemos nos va a enseñar también nuestra actitud frente a lo conocido, frente a lo que ya sabemos que va a pasar o frente a lo que ya sabemos que pasó. Y es aquí donde podemos preguntarnos sobre la actitud de nosotros ante lo que sabemos, ante lo que nos es advertido de antemano, ante aquello que nos es dado para anticipar y cómo actuamos aún sabiendo de esto. Eso es precisamente lo que se conoce como la enseñanza de la historia. En los círculos intelectuales, mis hermanos amados, se suele decir que la historia es la gran maestra. La historia se parafrasea en el despliegue de las experiencias que los seres humanos han construido en su devenir como una gran maestra. De allí el famoso adagio o el famoso dicho que dice que aquellos que no conocen la historia están condenados ¿a qué? A repetirla. Pero también hemos comprobado, amados hermanos, que no es menos cierto que hay quienes la conocen y se inventan nuevas maneras de equivocarse. ¿O no es cierto tampoco? Que conociéndola tropiezan con la piedra una y otra vez.
como dijéramos coloquialmente, meten la pata. Y es por eso que la historia que se escribe en la Biblia, a propósito de estas enseñanzas, nos va a recordar siempre eso. No basta conocerlo, porque el hombre se puede inventar otras maneras de equivocarse, de contrariarla. En la carta a los Romanos 15:4, pensando en esto, el apóstol Pablo nos dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Palabra del Señor. Es para enseñanza, es para aprendizaje. Y en 1 de Corintios, vaya conmigo, 1 de Corintios 10, 11 y 12, allí también hay otra interpretación de la significación de la historia bíblica, de para qué están escritas estas cosas. Y nos dice la Escritura en este contexto, 1 Corintios 10, 11 y 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Fíjense cómo ese versículo que repetimos, el que piensa estar firme, mire que no caiga, está ligado a nuestra actitud frente a la historia, a cómo ella realmente nos abre un entendimiento nuevo, de cómo inaugura una nueva manera de estar en esta historia, en este mundo, de significarla realmente como un cambio verdadero. Estos versículos que preceden este capítulo 10, el apóstol aquí se pasea desde allá, desde Moisés, recordándole a la iglesia de Corintio tantas cosas que han sucedido, la desobediencia, la reiterada idolatría del pueblo, ese vaivén entre obedecer y desobedecer, y él les recuerda que es escrito para eso, para nuestra enseñanza a nosotros que hemos alcanzado este tiempo en la historia. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Por eso el apóstol Pedro, y en otros pasajes de la Escritura, dice: aunque ustedes las sepáis, no me cansaré de repetirlas. Y cuidado que usted y yo, hermanos, en algún momento, cuando pasemos por la Biblia, consideremos que esa es materia vista, ya yo lo vi. No caiga en esto. Retén el consejo, tengámoslo presente. Somos a veces olvidadizos. Nuestra tendencia es a conformarnos y no podemos descuidarnos. El que piensa estar firme, dice allí, mire que no caiga. Pudiéramos ver entonces que desde la perspectiva de la historia, esta enseñanza, aún conociéndola, queda abierta. Deja una fractura allí, un quiebre, para enseñarnos a ver que no todo el mundo aprende de la historia. ¿Aceptó Nabucodonosor el consejo? Por supuesto que no lo aceptó. Vamos a darnos cuenta allí que se cumplió todo conforme a la palabra que el Señor había dicho. Y vamos a encontrar en el versículo 29 que al cabo de esos 12 meses, de esos compases de espera, que como en la música se anotan con un número, cuando se ve una partitura se coloca un compás de espera, se hace el arreglo. El músico no va a tocar allí, pero el músico está contando, tiene que estar pensando en esos compases, porque si no, cuando le toque tocar, va a entrar donde no es. Los músicos saben de eso. Cuando está en silencio, él está activo, porque está pensando lo que tiene que sustituir aquello que en el silencio pudo haberse dicho, para luego entrar cuando la partitura abre su desarrollo sonoro, en este caso. Así pasa en este tiempo. Son 12 meses que, ¿qué pasaría allí? ¿Qué estaría haciendo este rey? ¿Con quién se reunió? ¿Llegarían sus súbditos otra vez? ¿Viste lo que te dijo Daniel? ¿Será cierto? Bueno, te dejó un consejo. Y ese hombre cavilando es el rey. ¿Cómo te llamas? Acuérdate que tú te llamas Nebuchadnezzar, y Nebo es el dios de la sabiduría, de la ciencia, también del conocimiento. ¿Pondré en duda aquello? ¿Me arriesgo? ¿Lo tomo en cuenta o no? Y ese palacio, ese pasearse, pavoneándose todavía, recuerda el comienzo de la historia, porque precisamente cuando leíamos el inicio del capítulo 4, así él estaba, dice que se estaba tranquilito, como mucha gente quisiera estar, tranquilo. Aquí estoy tranquilito, nadie me molesta, pero Dios viene precisamente a sacudir esa falsa tranquilidad, esa paz encubridora de la idolatría, del pecado y de la opresión. Porque además debemos decir que en el consejo que le da Daniel, cuando dice hagas misericordia con los oprimidos, él estaba oprimiendo exacerbadamente al pueblo de Israel. Eso lo encontramos en las Escrituras, en Isaías 47, en Isaías capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que estaba oprimiendo al pueblo. Usted puede anotar esas citas allí y las puede buscar luego con calma, porque allí
este rey, no vayan a creer nada más que estaba simplemente pagando algo que no merecía, no. Él estaba oprimiendo al pueblo. Usted te busca allí Isaías 47, versículo 6, en Isaías decía el profeta, me enojé contra mi pueblo, es verdad. Dios se enojó contra el pueblo de Israel y lo puso cautivo de este imperio para pagar su pecado, para pagar su rebeldía. Profané mi heredad, llegó a su nación querida, el Señor la puso en vituperio. Pero dice también, y los entregué en tu mano, no les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. O sea que tú tienes un tiempo limitado, Babilonia. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, se parece mucho al discurso, al lenguaje apocalíptico, la ramera, ¿se da cuenta? Por eso es que se llama ya la ramera en el Apocalipsis. Mujer voluptuosa, por la manera como Dios literalmente compara de esta forma el pecado de este imperio. Tú que estás sentada confiadamente, ya sabemos que estás sentada sobre muchas aguas, las naciones. Tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. El versículo 10 y 11 dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Estate ahora pues en tus encantamientos. Sigue allí, date un año pues en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezca ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, porque en Babilonia los astrólogos que leían los signos de las señales y con eso hacían supersticiones y creencias, como lo existe ahora, dominaban. Serán esos los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y todo eso, mi hermano, usted lo puede encontrar allí también en Jeremías capítulo 50 y 51, es para usted, para su casa, se lo lleva. Declaraba realmente que el consejo de Daniel incluía un acto de justicia de parte de Dios, porque la opresión existía allí también. Y bueno, pasamos rápidamente a qué es lo que va a suceder acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que del corazón emergerá lo que está allí en este rey. Versículo 30, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fin de la cita. ¿Qué le parece? Solo le sale una pregunta retórica. La pregunta retórica es aquella que quiere contestarse como sí. ¿No es esto que yo he hecho con mis propias manos, con mis propias fuerzas, una expresión de lo que yo soy? Respondan todos, diría él a sus súbditos, se diría él a sí mismo, claro que sí, no me cabe la menor duda. Amados hermanos, esta es verdaderamente la expresión que descubre al corazón humano. Y una primera verdad que nos enseña esto es que Dios, fiel y soberano, permite que las personas tomen sus propias decisiones para que se descubra su propio corazón. Y esto nos ha llevado muchas veces en un tema apasionante, lo teníamos ahora recién en la escuela de enseñanza, la escuela bíblica, que cómo es posible que siendo Dios soberano, cómo es posible que el hombre pueda escoger vivir o actuar en contra de esa voluntad, si Dios es soberano. Precisamente, ahí está su justicia, está su amor, que Dios no nos ha programado como computadoras, como robots, y que aún le concede al hombre en su justicia que el hombre mismo descubra su propia libertad. Pero esto es un problema. Los teólogos se han preguntado siempre cómo reconciliar o hacer corresponder la soberanía de Dios con esa libertad humana. Y es lo que vamos a ver aquí. Sabiéndolo todo, teniendo todo, afloró en su corazón lo que él quiso decir. Su expresión, digámosla, libertaria, que descubre su propio corazón. Amados hermanos, el ser humano puede ser libre a partir de aquello que se lo impide. La libertad está ligada profundamente a reconocer
aquello que se constituye en un obstáculo para eso. Y a partir de allí usted puede juzgar de qué libertad estamos hablando. Y evidentemente el concepto es muy profundo, porque no se trataría acá de una libertad social que tenga que ver con los derechos de las personas, de los apetitos de cada quien, porque ya el hombre en la historia lo ha demostrado. Si alguien quisiera ser libre, dejando rienda suelta a sus apetitos, a lo que quiera hacer, no existiera un mínimo de nación, de comunidad, porque todos se matarían, nos mataríamos unos a otros, porque cada quien quisiera hacer su propia voluntad. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Qué es lo que está de fondo en esa libertad que es impedida por algo que el hombre debe descubrir en su corazón y que Dios lo ha mostrado siempre en la palabra y que nos lo declara profundamente nuestro Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan capítulo 8? Vaya allí conmigo, Juan 8, 32 al 36. Allí se va a poner en evidencia esta inquietud, esta libertad. Dice la palabra que Jesús les dice a los judíos que si vosotros permaneciereis en mi palabra, versículo 31, capítulo 8, seréis verdaderamente mis discípulos y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos van a responder con la libertad que tienen en su cabeza y dirán: epa, linaje de Abraham somos, maestro, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y mucha gente te responde: ¿cómo tú me hablas de libertad? Yo tengo mi libertad de pensamiento, yo tengo libertad de movilidad. Pero el Señor dirá entonces, Jesús le responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, no pertenece a la familia. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Palabra del Señor. Amados hermanos, esta es la libertad, que pueda el hombre reconocer en su corazón el pecado y que solo Jesús, solo el Señor puede quitar aquello que impide la profunda esclavitud del ser humano. Allá en Juan, en Romanos capítulo 6, usted va a traducir esto mismo que dice Jesús en el tema de la salvación, de la justificación, porque estas mismas palabras en Romanos 6, versículos 18 en adelante, la palabra lo confirma una vez más allí, la libertad de la esclavitud del pecado. Y dice: y libertados del pecado, versículo 18 del Romanos 6, y libertados del pecado, viniste a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. ¿Se da cuenta que esta libertad no es una libertad para la anarquía? No es la libertad que el mundo entiende, no es la libertad como libertinaje, no es la libertad como arbitrariedad, no es una libertad donde el pecado quiere ser libre para dominar, para controlar, una suerte de un poder fugitivo que nadie lo detiene, pero que quiere ser libre para matar, para destruir, para controlar. Esa esclavitud a la cual se refiere el Señor, de esa el Señor quiere librar al mundo, y lo ha hecho a través de su sacrificio redentor. Pero una vez que usted y yo hemos sido privilegiados de recibir la libertad de esta esclavitud, nadie puede ser aquí esclavo del pecado si ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Pero una vez que usted es libre para ser siervo de la justicia, porque puedo ser libre en aquello que reconozco que me impide también trastocar, corromper esta libertad. Por eso dice el apóstol allí en el versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes ustedes presentaban vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, porque eran esclavos del pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces la libertad no es un absoluto, no es algo aquí separado, sino que te conviertes ahora en un siervo de la justicia. Es lo que la gente dice: libertad y responsabilidad, porque no pueden hablar de una libertad absoluta o una libertad que se constituye en sí mismo como una libertad sin frenos. Ya lo va a decir más adelante. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, vivías en el desenfreno. No había norma, no había nada. Y esa es una libertad que no es libertad. Es contraria, es dañina, es más daña, es autodestructiva. Pregunto: ¿pero qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerto. ¿De qué sirvió esa libertad? Como escribió una famosa intelectual: oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?
Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el concepto de libertad, mis amados hermanos, está íntimamente ligado a qué servidumbre. O servimos a la justicia para que la libertad sea y complete el plan de Dios, o se sirve al pecado como instrumento de injusticia, de iniquidad y de opresión. A Nabucodonosor se le da un tiempo de 12 meses para ver si aquel árbol próximo a ser talado daría frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasaba en su mente en aquel compás de espera? Oyó la palabra revelada, recibió el consejo. ¿Qué estaría tramando en su corazón? ¿Qué decisión tomaría? Y lo que parece verse de este relato es que empezó a buscar un atajo. Se inventó una manera nueva de equivocarse al relatar eso, recordándonos precisamente lo que Juan el Bautista, allá en el Evangelio de Lucas, recordó cuando iniciaba su ministerio antecesor de nuestro Maestro Jesús. En Lucas 3:7, Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, porque él predicó un bautismo de arrepentimiento: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está intentando Nabucodonosor jugar con Dios. Está intentando Nabucodonosor soltarse eso como para probar. ¿Será? ¿No será habladuría de este Daniel? ¿Será o no será? En las tensiones, en su propio corazón ensoberbecido, procuró un camino de atajo. Dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de nosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Precisamente esa fue la respuesta de los judíos en el episodio de Juan 8:32. Hermanos amados, necesariamente en la libertad se descubre el corazón humano. ¿Quién es? ¿Qué es lo que había en el corazón de este rey pagano? El Señor Jesús en Mateo 12:34 dirá: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y acabó los 12 meses en ese palacio real, y esa pregunta de este rey descubrió su propio corazón. Pregunta que él se responde a sí mismo, instalado todavía en el palacio, en la fortaleza de su propia arrogancia, de su propia vanagloria y soberbia. Amados hermanos, cuidado con esto. Muchas veces la palabra del Señor nos habla, nos advierte, nos pone en circunstancias como para que tomemos consejo, y esto es una forma, como podemos ver en esta historia, cómo es en realidad el corazón del ser humano, más cuando evidentemente está sin Cristo, como es en este caso. Esto nos lleva a una segunda verdad: la soberbia del corazón humano descubre su perversidad y autoengaño, anunciando su propia destrucción y caída. Y aquí me formulé dos preguntas que quiero compartir rápidamente con ustedes. Una: ¿cómo era posible? Vamos ahora a explicar cómo es posible, según la palabra de Dios, que este hombre hiciera semejante declaración. Nos parece absurdo. Uno lee el pasaje, ok, es absurdo, llámalo una locura, previa a la otra locura. ¿Pero por qué? La palabra de Dios, hermano, enseña por lo menos tres expresiones que la hemos estudiado, por cierto, en estos días. Una es la dureza, otra es la ceguera, y otro un corazón entenebrecido, oscurecido por este pecado, el pecado de la perversión, de la arrogancia. Jeremías 17:9 ya nos los enseña, o nos los enseñaba. Engañoso es el corazón humano más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Romanos 2:5, Segunda de Corintios 4:4, lo puede anotar, Efesios 4:18, van en el mismo sentido. Si leo Efesios 4:18, por ejemplo, la palabra de Dios dice en este texto de Efesios 4:18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y en Romanos 2:5, precisamente hablando de la condición del hombre, se insiste en lo mismo. Pero, Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que no cree ya ha sido condenado, y la ira de Dios está sobre él. Es lo que sigue atesorando.
ese tesoro de la ira o del juicio se sigue acumulando, a menos que se arrepienta, a menos que se humille delante de la presencia del Señor. La soberbia puede expresarse de diversos modos: egolatría, autosuficiencia, endurecimiento, elevación de sí mismo, orgullo, altanería, no reconocer a nadie más, creer que yo me la sé toda, de que nadie hay más, que yo tengo el privilegio de la primera y la última palabra. Hermanos amados, este es Nabucodonosor, pero nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos también de esto, en los ministerios, en las relaciones humanas, en la familia. Cuando el esposo o la esposa no somos capaces de bajarnos y reconocer nuestros errores, estamos metidos en problemas, amados hermanos. La egolatría, el estar duros de corazón para asumir las verdades que puedan estar allí, nos mete en problemas gravemente, y habla de un pecado que al Señor no le agrada. Al alto vuelo de las aves de rapiña se le llama altanería. Técnicamente hablando, la altanería es el vuelo de la ave de rapiña que se aproxima a comer, a desgarrar, a dañar. Dice allí Nabucodonosor: yo edifiqué, yo lo hice todo. Y esto es importante reconocerlo, porque cuando usted creyó en Cristo, el corazón suyo estaba en el trono, el yo. Pero ahora no puede estar el yo, sino ¿quién? El Espíritu Santo, quien gobierna su vida. Ese Espíritu Santo al cual usted debe rendir su corazón. Ese Espíritu Santo que anhela celosamente tener sus pensamientos, tener su vida, sus emociones. Amén. La soberbia y la altivez del corazón es perversidad y autoengaño que comienza con los sentimientos y pensamientos, pero a poco va tejiendo sus tentáculos, sus raíces, y va carcomiendo el corazón del ser humano. Ese fue el pecado. Ese es el pecado de Nabucodonosor. Nabucodonosor comenzó poco a poco a ir tejiendo eso y se fue constituyendo en él. El altivo es obstinado, el altivo es rebelde. Por eso la palabra de Dios dice que como pecado de idolatría es la obstinación. Satanás es padre de mentira y altivez. En la Biblia hay muchas advertencias acerca de esto. La soberbia es abominación a Dios. Proverbios 16:5 es idolatría. La soberbia o altivez demuestra ausencia de sabiduría. ¿Cómo lo sabemos? Porque el soberbio no oye, el soberbio no escucha, el soberbio cierra sus oídos, cierra sus ojos. Por eso Proverbios 9:8 dice: corrige al sabio y te amará. Corrige al necio, te escarnecerá, te saldrá con una patada, como decimos coloquialmente. La sabiduría se demuestra allí precisamente en estas actitudes que la palabra de Dios enseña. El altivo de ánimo además corrompe su entorno, porque dice la palabra en Proverbios 28:25 que el altivo de ánimo suscita contiendas. Y en los grupos, cuando hay personas altivas y soberbias, las cosas no pueden funcionar bien, hermanos. Tarde o temprano esa altivez, sutilmente instalada en los corazones, en el lenguaje, en las actitudes, produce división, produce resquemor, alejando a las personas de sus relaciones. Y eso nos lleva a esta segunda pregunta: ¿acaso la palabra de Dios nos da un ejemplo de cómo se va gestando la altivez sin que nos demos cuenta, para ponernos sobre aviso de ella? Pues sí, mis hermanos. En 2 de Corintios 10:4-5, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar advertidos de las armas espirituales para vencer esta amenaza, este pecado. Dice 2 de Corintios 10:4-5: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y ese es el detalle, hermano. Si usted lee los versos, al contrario, se va a dar cuenta dónde comienza el asunto, dónde comienza, pudiéramos decir, el desarrollo embrionario de este pecado: en los pensamientos. Cuando digo lo que sube a tu corazón, cuando damos cabida para que en el corazón comiencen a surgir ciertas cosas, esos pensamientos van conformando todo el andamiaje en el cual se construye luego una fortaleza de una personalidad ensoberbecida y arrogante.
Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí la palabra de Dios dice que todo pensamiento fugitivo, todo pensamiento furtivo, todo pensamiento compulsivo, todo pensamiento obsesivo debe ir a la obediencia a Cristo por la palabra. El mismo Espíritu Santo es la ayuda para esto, para que nos pueda guiar a buscar la obediencia del Señor. En la armadura espiritual habla del casco, el yelmo de la salvación, para proteger precisamente tu cabeza, para proteger eso. Y tienes el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, para proteger toda tu zona de tu corazón, con el cual te vienen pensamientos. Estás en un ministerio y alguien no te saludó, o en una actitud, o en la manera como interpretas las cosas. Satanás puede convertir eso, la carne misma puede convertir eso en altivez, en orgullo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con, por ejemplo, los reconocimientos. Podemos reconocer a las personas, su trabajo, pero hay que tener mucho cuidado. Hay gente que se envanece con eso. Se cree que ya me la comí, ya soy yo. No, una autoridad, no. Bájese de esa nube. Reconozca su humildad, reconozca su sencillez. La palabra de Dios es clara en esto. Y en este mismo caso de Nabucodonosor, uno puede imaginarse, no es erróneo pensar que este rey pensaría tal vez en todo su itinerario, en sus campañas militares. Pero ven acá, Daniel me dice esto, pero ven acá, ¿cómo llegué yo aquí? Si en el 605 vencía ya a Necao, eso usted lo puede conseguir allá en Jeremías 42, y entonces lo llevé al Éufrates, allá destruía al gran líder de los asirios, lo llevé allá, al faraón. Y lo pude yo vencer, lo pude derrotar. Y regresé aquí a hacer todo esto. Mira estas terrazas, mira esta infraestructura. Fue idea mía, ese diseño. Yo fui el arquitecto de esto. Mira estas dobles murallas. Porque Babilonia quedaba con el Éufrates allí en el medio para poder dividir la ciudad amurallada, perfecta. Y mucha gente piensa a veces así, mis hermanos, que esto lo hemos construido por esfuerzo propio, pero dele la gloria a Dios por todo lo que hace, que no haya en su boca una palabra para despreciar o para descuidar quién se debe llevar la honra y la gloria en todo lo que usted hace, en todo lo que usted piensa, en lo que siente, en lo que mueve, en los planes que usted idea, que sea por productos, por obra, por causa de la obra del Señor. Amén. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Contra la soberbia y la altivez, la palabra de Dios nos da consejo sabio. Primero que nada, lo que acabo de decir: reconocer a Dios en todos nuestros caminos, que esté Dios en todos nuestros pensamientos. El Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos y ves si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Una valentía, una ansia de no esconderse a sí mismo, de no autoengañarse, de derramar el corazón allí cuando oramos, cuando entramos a la presencia del Señor, para que todo envanecimiento, todo aquello que corrompe al ser humano, porque desplaza a Dios del centro de su vida, no nos lleve, no corrompa nuestro ser. Pero además la palabra de Dios te dice: llevar todo pensamiento cautivo, es decir, captúralo. Antes de que se escape, captura a ese bandido, captura esos pensamientos, llévalo. Destrúyelos por la palabra, a la obediencia de Cristo. Dice la palabra en Filipenses 4:8: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Nuestros pensamientos deben estar llenos de esta palabra. Dice también la Escritura en Romanos 12:3: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Esto es palabra de Dios sabia. No estamos hablando de autoestima, concepto psicológico. Estamos hablando de cómo Dios nos da el verdadero sentido de lo que Dios te ha hecho. Porque déjame decirte, en 1 Corintios 4:7, la palabra de Dios te dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido de parte de Dios? Glorifica a Dios, glorifica al Señor, a quien vive y reina. Él te lo ha dado, que Él se lleve toda la gloria, que Él se lleve toda la honra. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Por eso esto nos lleva a la siguiente verdad, que es: la verdad y justicia de Dios quebranta todo altivez, y de la insensatez se pasa a la locura.
pudiéramos decir que la insensatez es una forma de locura. Pero en el caso que estamos estudiando de la insensatez, porque evidentemente no escuchó el consejo, alguien pudiera decir, este está loco, porque lo puede juzgar de loco, actuó locamente, pasará la locura. Y esta locura está expresada allí, mis hermanos, en el mismo libro de Daniel, en el capítulo que estamos considerando, y dice la palabra en el verso 31 en adelante, que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Aplauda al Señor, porque esta es palabra de Dios. Yo estoy leyendo la palabra del Señor. Esto es declaración de la palabra del Señor. Y en la misma hora se cumplió tal como el Señor lo había revelado. Aquí hay algo que decir de inmediato. Muchos han estudiado este pasaje de Nabucodonosor y yo me tropecé con algunos textos y comienzan a inventarse cositas. No, por ejemplo, no, lo que sufrió realmente fue una histeria. Allí, en términos modernos, eso fue una histeria. Otros hablan de una licantropía. La licantropía es un fenómeno que muchos pudieran haber usado este pasaje y hacer una película en la cual, imagínense a Nabucodonosor, que empieza a convertirse, a transformarse en un lobo, en un animal, comienzan a salirse las uñas. Esas películas que muchas veces espantan a muchos niños, o algunos por allí que la ven, o una zoantropía de transformación. Ninguno de esos conceptos interpreta esto. Este hombre mantiene su antropomorfia, sigue siendo un hombre porque puede ser reconocido, pero en su abandono y en la desposesión de la razón, porque Dios le quita esta razón, sus facultades, comienza a abandonarse, comienza a ser una bestia, tal como el Señor allí lo describe. Imagínese usted, el cabello comienza a crecer. Usted sabe lo que son 7 años creciendo cabello. ¿Cómo serán esas uñas? ¿Quién se iba a meter con esa bestia a cortarle las uñas y hacerle manicure y pedicure? Nadie. Es algo tremendo, hermano, es algo de espanto. Nadie podía acercarse allí, a esa bestia rebuznando allí, comiendo, lleno del rocío. Hermanos, aquel que quiso elevarse a sí mismo como un Dios por encima de los hombres, del Dios Altísimo, Dios lo rebajó por debajo de los hombres como una bestia. Y esto es importante entenderlo. Por eso la próxima enseñanza que esto nos da, mis hermanos, y es muy valiosa tenerla en cuenta, es que Dios es el que restaura conforme a su propósito soberano. No hay quien detenga su mano para juicio y salvación. No hay quien diga, ¿por qué haces esto? No hay quien le diga, ¿por qué actúas, Dios, como tú actuaste con este hombre? Dice el verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, que alude también a las huestes espirituales de maldad. Cuando dice ejército del cielo, está hablando también de los espíritus inmundos, de las potestades de la tiniebla que estaban detrás y están siempre detrás de estos imperios despóticos y de opresión y de pecado y de idolatría. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice la palabra allí que en el mismo tiempo su razón le fue devuelta y la majestad de su reino y su dignidad y su grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, ahora sí, y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué haces? El Señor siempre sabe lo que hace, amados hermanos. Recuerde a Jesús con los panes, siempre allá en Juan 6, que dice allí la Escritura, ¿dónde encontraremos pan para alimentar a tanta gente? Lo dice el Señor, pero eso dijo para probar el corazón de los discípulos, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Y en Romanos, acabamos de leer capítulo 11, 32 y 36, ¿quién puede contender con Dios? ¿Quién le dio primero para exigirle? Dios tiene
todo su señorío y su poder. Dice entonces que es al fin del tiempo cuando Nabucodonosor, alzando sus ojos al cielo, allí lo dice, su razón le fue devuelta. Y esto nos enseña algo muy importante. ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas, amados hermanos? Cuando comenzamos a mirar hacia arriba, cuando comenzamos a mirar a Dios. Y el que mira hacia arriba solo puede mirarlo desde su bajeza, desde su condición de reconocerse como pecador, de su condición de criatura ante el Creador, ante el que vive y reina por los siglos de los siglos. Alzar los ojos significa reconocer al Altísimo. Me recuerda mucho a María. Esta María que es convertida en idolatría por muchas religiones, es la María que dice allá Elizabeth en el Evangelio de Lucas, dice: y yo me regocijo en el Señor porque reconoció, vio en mí la bajeza de su sierva, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoció su condición y siendo una mujer pura, porque tenía que haber sido elegida para este fin, teniendo todo lo que el Señor había hecho. Era la pureza conforme al propósito de Dios, o la justicia conforme de Dios. Pero María también pertenecía a la realidad del pecado. Por eso es que el nacimiento de Jesús es virginal, completamente, porque la simiente es de Cristo, la simiente es del Señor. Esto, hermano, nos habla del reconocimiento de nuestra condición. Cuando Isaías fue llamado fue lo mismo: santo, santo, santo. Y él, pecador, 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 por reconocer su condición. Nadie se puede acercar al Señor si no se humilla, si no reconoce su señorío, si no reconoce su condición de pecado. Y esto es lo que está sucediendo en este rey. Esto es lo que está sucediendo. Uno termina preguntándose: ¿se habrá convertido Nabucodonosor? Es una pregunta interesante, porque el relato ya terminó. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Será? Gloria a Dios. ¿Hay alabanzas a Dios? Muy bueno, excelente. Es un claro ejemplo de manifestación de que algo ha ocurrido allí cuando alguien pasa por una tormenta. Estaba leyendo allí un comentario de la cantante Cristina, un libro que se llama, un álbum que ella ha organizado que se llama Hasta que abrí mis ojos, donde relata canciones que suceden después de haber pasado por una gran depresión, con pensamientos que le vinieron contrarios, de depresión, de tristeza. Hay restauración, se le añadió a este rey lo que quiso, pero hay algo más que hay que ver. En el capítulo que sigue, mis amados hermanos, no necesariamente esto fue para los reyes que siguieron esta dinastía. Será con Belsasar que veremos que se repite la misma historia. En el versículo 22 del capítulo 5 será el mismo Daniel recordándole a Belsasar: no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, haciendo cosas aún peores. Amados hermanos, frente a la locura del hombre, frente a la locura de la soberbia y del rechazo, nosotros no dejamos de predicar el Evangelio. Es Dios quien humilla el corazón humano. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y juicio para llevar a las personas al arrepentimiento. Dice la palabra que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es salvación para los que todos se entregan, para los que conocen al Señor. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación, hermano. Y esto es lo más importante, entender esto. El Señor, con la insensatez del mundo, que es locura para Él, con respecto al Evangelio, Dios ha dado el Evangelio de Cristo para que la gente se salve, para que la gente busque su rostro. El testimonio de Pablo ante Festo y Agripa lo demuestra. Le dice Festo: Pablo, tú estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y él le dirá: no estoy loco, sino que hablo con cordura para llevarte el Evangelio de Cristo. Amados hermanos, es hora de reconocer esta realidad que puede estar operando en nuestros tiempos. Sigue operando activa. El rechazo a la palabra de Dios, al Evangelio, la altivez. Si has pasado tú, que me escuchas, estás pasando por un momento de insensatez y de locura, es hora de que eleves tus ojos al Dios Altísimo, de que reconozcas tu condición de pecado, de que te arrepientas y entregues tu corazón al único Dios eterno, quien vive y reina por los siglos de los siglos.
Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Todo aquel que caiga en la piedra que es Cristo será quebrantado. Pero recuerda que esa piedra caerá sobre quien cayere, será desmenuzado. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce toda altivez y humíllate ante la presencia del Señor Altísimo. Si quieres recibir a Cristo, pronuncia estas palabras: Señor, reconozco que he estado obrando en mi propia altivez. Reconozco que he pasado por momentos en los cuales he querido hacer insensatamente mi propia voluntad. En esta hora, Dios Altísimo, reconozco que has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados y darme salvación y vida eterna. Hoy te recibo como mi único Señor y Salvador de tu vida, de mi vida. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración y la has hecho de fe y de corazón sincero, pues bienvenido a la familia. Y esclavo, ya no eres del pecado, sino que ahora debes servir a Cristo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Amén. Bien, mis hermanos, aplauda al Señor Jesús, dando gracias por esta palabra. La primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación, un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la primera Iglesia Bautista de Cumaná.